Buenos días o buenas tardes, muchachas, muchachos. Una vez más acá los saludo, espero se encuentren bien ante esta situación compleja que estamos viviendo como sociedad. Em, ya van varias semanas, ¿verdad?, de esta epidemia, de esta pandemia, ¿verdad? Y como les mencionaba en videos pasados, el desafío nuestro tiene que ver con poder seguir desarrollando clases, ¿verdad? O educación, aunque sea bajo estas medidas más estrictas, avanzar, ¿verdad? No detenernos, aprovechar nuestro tiempo, organizar nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer, de colaborar en la casa, si es posible, ¿verdad? Colaborar con la gente, ¿verdad? En nuestros barrios, en nuestras poblaciones, ser solidarios. Estamos en la etapa más crítica de la pandemia y por lo mismo se requiere que la población joven sea la población que se preocupe más, la población más responsable, ¿verdad? Así que, bueno, la idea es que estén con ánimo, la idea es que logren visualizar dentro de este difícil momento una esperanza, no solo en términos individuales, sino que también sociales. Y además de eso, bueno, o más bien dicho, en ese mismo sentido, una de las cosas fundamentales y una de las cosas principales que ustedes pueden hacer en este contexto es seguir educándose, seguir preocupándose, ¿verdad?, de su desarrollo intelectual, no, no desfallecer. A ustedes justamente les toca en una etapa eh, distinta quizás a otros grupos poblacionales que ya tienen camino recorrido, ¿verdad? Que ya terminaron el colegio, que ya terminaron, ¿verdad?, sus estudios universitarios y se encuentran trabajando. En el caso de ustedes, la pandemia los encuentra, ¿verdad?, todavía en secundaria, en este caso, en el caso de nuestra clase en tercero medio, y eso entonces, como les mencionaba yo, exige que por parte de ustedes se hagan responsables, ¿verdad?, de lo inmediato, de cuidar su salud, de cuidar la salud de sus familias, ¿verdad?, pero también de seguir preparándose para que el día de mañana puedan aportar con respuestas, ¿verdad?, con iniciativa, con distintas perspectivas ante estos complejos tiempos que estamos viviendo. Es importante, muchachos, entender esto, puesto que si bien este pareciera ser un caso extraordinario en nuestra vida, como una situación curiosa, ¿verdad? Lo más probable es que de aquí en más, de aquí hacia adelante, nos enfrentemos de forma global o como sociedad a situaciones de esta misma naturaleza. Por lo tanto, hay también un desafío allí, como seres humanos, ¿verdad? Como personas integrantes de una sociedad, por realmente ser un aporte, por dejar, ¿verdad?, ese estado herbario, ¿verdad?, ese estado inicial para, para poder proyectarse. ¿Mm? Como les decía, en el mejor de los casos, para contribuir no solo hacia su persona, en un sentido muy individualista, sino que también contribuir para su familia y a contribuir para la sociedad. Bien, luego de este saludo, ¿verdad?, de esta presentación, les comento que esta semana vamos a iniciar un ciclo diferente, si lo quieren ver así, del trabajo que veníamos haciendo, que estaba centrado, ¿verdad?, en comprensión lectora y en las habilidades de comprensión lectora. Esto, si bien no se aleja del todo de ese marco, sí nos plantea en otro escenario, en el escenario del discurso argumentativo. Lo he diseñado de esta manera porque creo que podemos ir atacando el problema que tenemos, ¿verdad?, desde las dos perspectivas, desde la perspectiva fundamental que es la comprensión lectora, lo que les va a permitir el día de mañana rendir una buena prueba de selección universitaria, y por otro lado entonces también reforzar, porque a esta altura de la vida y con lo poco que nosotros alcanzamos a conversar en clases, ¿verdad?, me logré percatar que hay un trabajo previo bastante interesante
de conceptos sobre todo al respecto de las distintas materias y en este caso específico del discurso argumentativo, entonces a reforzar, a refrescar estos contenidos y en esta, y como les decía entonces antes, para que no suene contradictorio, para ponerlos al servicio de la comprensión lectora. Entonces lo que vamos a ver es el eje del cual también habíamos hablado en el poco tiempo que nos pudimos ver, el eje fundamental de nuestro curso de tercero medio, cuál es el discurso argumentativo. ¿Mm? La idea de ver el discurso argumentativo es una idea bien amplia, es una materia vasta, pero al mismo tiempo es una materia con mucha incidencia en lo social, en lo político, ¿verdad? Por lo tanto, es un discurso que nos ofrece muchas puertas de entrada hacia distintas facetas del desarrollo cognitivo, del desarrollo social. Por eso, entonces, o de ahí su relevancia. Fíjense, parto con esta idea, que no es una idea menor dentro de esta materia del discurso argumentativo, y que no solo es una idea, sino que además también es un desafío que tiene que ver con la idea de los consensos, con la idea de ir construyendo consensos. El discurso argumentativo es un discurso que se planta, ¿verdad?, justamente en medio de las polémicas, en medio de las controversias, en medio de las diferencias que podemos tener contra otra persona, ¿verdad?, o con un grupo amplio de sujetos, ¿verdad?, pero que parte al mismo tiempo de la base con que no vivimos solos en sociedad y que por lo tanto podemos y tenemos que ser capaces de enfrentarnos eh, democráticamente, racionalmente, ¿verdad?, con grupos de personas que piensen distinto a nosotros. Y el gran desafío en ese sentido tiene que ver con la construcción de consenso, la construcción de una base esencial que nos permita convivir. ¿Mm? Por lo tanto, el discurso argumentativo desde ya, antes de entrar en las características, nos plantea distintas o más bien exigentes medidas, ¿verdad?, para su desarrollo. Por lo pronto, una consideración fundamental, que es entonces que las verdades, y que las asumamos así, existen verdades en plural, se tienen que confrontar, que es necesario que se confronten, pero que eso siempre se dé entonces en el plano de lo racional, en el plano del respeto y en el plano de la tolerancia. Bien, les cuento entonces, como ustedes pueden ver acá en los monitos que tenemos, ¿verdad?, de esta presentación, algunas de las características que le podemos otorgar de forma previa al discurso argumentativo, ¿verdad? Fíjense, en ellas las vamos a retomar en el desarrollo de esta clase prontamente. Esta presentación de hoy, les decía, es una presentación que forma parte de una presentación amplia. Lo que vamos a ver el día de hoy son algunos de los puntos. Vamos a ir lento para que tengan oportunidad de ir procesando entonces esta materia, más allá de que la hayan visto en algún otro ciclo, en alguna otra instancia, que tengan oportunidad entonces de ir paulatinamente acercándose al fenómeno del discurso argumentativo. En esta tabla o en este índice, ¿cierto?, que les muestro acá, hay varios puntos. Fíjense ustedes, tenemos las características generales del discurso argumentativo, la situación enunciativa y la estructura de la argumentación, que son los 3 puntos que vamos a abordar en esta clase, para próximamente entonces poder revisar los distintos tipos de puntos de vista, los distintos tipos, ¿verdad?, de formulación de perspectiva, los distintos tipos de tesis o aserción, los distintos tipos de argumentos racionales. Eso va a ocurrir en la segunda clase, y en la tercera clase entonces vamos a cerrar con la construcción, la metodología o la manera de construir estos argumentos, los distintos sistemas o modos de argumentación, y vamos a cerrar con
un pequeño extracto acerca de falacias argumentativas. Esto nos va a permitir entonces abordar la materia de argumentación completa o de la forma más completa posible, de la forma más paulatina, para que ustedes entonces vayan incorporando, vayan integrando estos contenidos y estos conocimientos a su bagaje. Y lo que es más importante, que lo puedan en algún minuto poder aplicar dentro del contexto de la comprensión lectora. Bien. Les comentaba yo que vieran las imágenes, que las analizaran, que formularan entonces inmediatamente alguna conclusión respecto de qué sentido, ¿verdad? O qué característica es fundamental dentro de la argumentación. Hay un lapso breve para que en su mente, ¿verdad?, vayan pensando qué naturaleza entonces tiene la argumentación o cuál sería el elemento 1, el elemento inicial. Fíjense ustedes en las imágenes. Si bien en ellas no aparecen formas lingüísticas precisas, hay una idea que subyace, y que es la idea que yo les mencionaba, entonces subyace a todo texto argumentativo. Como algunos y algunas de ustedes ya entonces lo pueden aproximar, en efecto, ¿verdad? La característica central o la característica fundamental del discurso argumentativo tiene que ver con, bueno, en primer lugar, con que es un discurso como los anteriores que lo hemos visto, que tiene que ver inmediatamente con el desarrollo comunicativo humano, ¿verdad? Que se encuentra en esa esfera, en la de la comunicación de las personas, y como consecuencia de ello, ¿verdad? Y con lo que vemos acá en las imágenes, tiene que ver entonces con una modalidad o con un carácter dialógico. Hay por lo menos, ¿verdad? Para que exista argumentación tienen que existir dos sujetos que se encuentran en un contexto definido, y en ese contexto definido entonces van a intercambiar su percepción de la realidad, la van a confrontar, y de esa confrontación entonces, de esa pugna, que es una pugna de lenguaje, pero que no solamente va a ser una pugna de lenguaje, sino que también va a ser una pugna social, va a ser una pugna política, va a ser una pugna filosófica. Entonces, desde esa perspectiva, la argumentación va a funcionar en la línea de ir contrastando, de ir montando, ¿verdad? O de ir construyendo el discurso como un montaje entre distintas perspectivas que se oponen, que se enfrentan en una situación, como un diálogo. La argumentación es un discurso dialógico en esencia. No existe la argumentación si no existe, ¿verdad?, la consideración de por lo menos dos puntos de vista. En el siguiente video entonces vamos a explorar las características fundamentales, lo que acabamos de mencionar, y vamos a ir entonces ya desarrollando con mayor especificidad el cómo se produce el discurso argumentativo y cuál es la estructura de este discurso.